Hola, yo soy Lu y yo soy una chica de lectoras para Bataille y les voy a contar una reseña de Una corte de rosas y espinas por Sarah J. Maas. Por si no conocen este libro, es el primero de una saga de fantasía y romance del mismo nombre, que bueno, acá está el segundo y tercer libro, respectivamente. Y trata sobre Feyre, que es una humana que vive cerca de la pared que divide el mundo de los mortales y el mundo de los Fae, que son como una especie de hadas, pero mucho más poderosas y mucho más mortales, por decirlo de alguna manera. En el sentido de... Bien. Bien. Feyre es una cazadora, tiene que cazar para mantener a su familia. Y en uno de esos días, en uno de esos momentos de cacería, se encuentra con uno de los Fae en el bosque. Y ya que las relaciones entre humanas y Fae no son buenas, termina matándolo. Esto causa que Tamlin, que es un señor de la corte de las primaveras, le ofrezca dos opciones: o muere por el crimen que cometió, o debe ir y vivir con él en su corte. Y Feyre termina decidiendo ir con él, y eso más o menos inicia todo el libro. A decir la verdad, yo tenía muchas expectativas para este libro, en principio porque es una adaptación de La Bella y la Bestia, que La Bella y la Bestia es uno de mis cuentos favoritos, y la película, la de Disney, es también uno de mis favoritos. Así que tenía como expectativas altas sobre eso, y específicamente porque esta autora yo ya la había leído antes. Tiene una saga que se llama Trono de Cristal, que era bastante interesante y muy interesante y entretenida. Entonces esperaba que este libro captara mi atención como los primeros libros de esa saga, pero lamentablemente no. Digamos, no es que sea un libro malo, pero particularmente para mí fue bastante lento y se volvió hasta aburrido en muchas partes. El problema de esto fue principalmente porque este es un libro que está muy centrado en los personajes. Digamos, el eje principal son los personajes, específicamente la relación de Feyre y Tamlin, ya que este es un romance. Pero ni tanto ni Feyre ni Tamlin me interesaban tanto, ni su romance me interesaban tanto, como para mantenerme pegada a las páginas como todo el resto del mundo aparentemente. Y la verdad que se me hizo bastante lento porque no había mucha construcción del mundo. O sea, vemos la corte de primavera, pero es la única construcción de ese mundo nuevo que conocemos, es lo único que existe. Y pese a que hay una especie de hay un misterio ahí, ya que Tamlin y el resto de su fe están maldecidos, digamos, tienen que usar unas máscaras. Nunca se va aquí de la cuestión de por qué están ahí, por qué sucedió eso y o sea, todos esos puntos de interés que al menos a mí me hubiera interesado más que el romance, como que jugaron un papel secundario, y eso la verdad que no resultó bien para mí. Se preguntaron en parte por qué no me gustaron los personajes. A decir la verdad, Feyre me pareció bastante boluda. Vamos a usar esa palabra, porque la verdad no tengo otra forma de escribirla. Digamos, Feyre se supone que es una cazadora. O sea, ella ha cazado por muchos años, ha mantenido su familia, ha vivido en el bosque, sabe hacer trampas y todas esas cosas. Pero no sé por qué, pero aparentemente cuando llega al mundo de la fe, tiene realmente tiene el peor sentido de supervivencia que he visto en ningún otro personaje, porque no conoce ese mundo. Y segundo, ella es humana y es mucho más débil que todo el resto de los que vienen ahí. Y aún así ella tiene esos ataques de no, yo no voy a ser contenida porque soy súper fuerte y casé, qué sé yo, y escapa al bosque y en realidad a veces termina siendo a punto de ser asesinada por alguna criatura, por algún otro fe o lo que sea, y termina siendo Tamlin o Lucien, que es otro de los personajes que está ahí secundarios, que les termina salvando. Y lo peor es que se enoja por ser salvada. Pero el tema es, yo no tengo nada con personajes femeninos fuertes. O sea, en realidad yo espero
personajes femeninos fuertes. Pero hay una diferencia entre fortaleza, que es pelear cuando tenés la chance y tenés digamos, el conocimiento para hacerlo. Y otra cosa es mandarte a atacar a todo lo que a todo lo que se te cante sin saber nada. O sea, vas a morir, boluda. Pero bueno. Hablando de eso, en general Feyre tenía cierta construcción, o sea, había otros puntos de interés que a mí me parecían interesantes. Por ejemplo, ella es artista, o sea, le gusta pintar y todo eso, y eso le dio un poco más de redondez en ciertos aspectos, pero había cosas de su carácter que no estaban muy explícitas, específicamente las relaciones que ella tiene con su familia, ya que ella se sacrifica mucho por ellos, pero como que no es una razón primordial de por qué lo hace. O sea, sí, son familia, ¿no? Pero no es que ves que ella esté conectada con su familia lo suficiente como para tener tanto sacrificio por ellos, digamos. Entonces eso me pareció un poco increíble. Y bueno, hablando de otras relaciones, la relación con también tiene esa sensación de que no hay un hilo que los una bien. O sea, no hay un hilo fuerte de que yo diga, sí, esta es la razón por la que se enamoraron, o lo que sea. Y eso hizo que el romance a mí no me pareciera. Específicamente también porque Tamlin no es otro, como Feyre tenía problemas con él. Porque no es excepcional en nada, digamos. Sí, aparentemente está mortal, o sea, está re bueno. Digamos, es atractivo y rubio y no sé, qué sé yo. Todas esas cosas fuertes, bla, bla, bla. Y bueno, tiene ese típico personaje protector y misterioso que plaga todos estos libros, pero aparte de eso no me dio nada más. Entonces para mí fue bastante aburrido porque la verdad, comparado con otros personajes que más o menos venían con con esas características, él se quedó como mitad de progreso. Y la verdad que a mí no me pareció interesante para nada. Hay escenas entre ellos que eran más o menos interesantes, estaban buenas, digamos, estaban bien construidas, bien armadas, pero en fin, no estaba interesada, así que... Aparte tengo que admitir que hay ciertas partes de su relación que me resultaron un tanto abusivas, pero no puedo explicar eso sin spoiler nada, así que voy a dejarlo por final para los que hayan leído el libro. En fin, otro de los personajes que aparecen en el libro es Lucien, que ese sí estaba, ay no más, me encantó. Me encantó, me encantó, me encantó. Lucien fue específicamente mi favorito de este libro porque es justamente él trabaja para Tamlin, pero no pertenece exactamente a esa corte. Él viene de la corte de Otonio, pero por problemas allá tuvo que vivir con Tamlin. Y es bastante más sarcástico y la relación que tiene con Feyre es de amistad y está bien, está mucho mejor construida que todo el resto de las relaciones. Y eso me gustó y por eso me parece que me hizo engancharme más con Lucien y los momentos en el que él estaba presente que cuando estaban los otros solos. De acuerdo a lo otro, digamos, el romance sí no fue lo mejor. Lo que estuvo mucho mejor, lo que me parece que se resolvió y que Sarah J. Maas pudo manejar muy bien fue el final. Porque el final, pese a que todo el resto del libro me había aburrido mucho, el final levantó todo, digamos. No solamente en el medida de acción, sino también en el crecimiento de Feyre, porque se vuelve mucho más fuerte en todo ese último periodo que en todo el resto del libro. No lo suficientemente fuerte para mí, porque hay algunas cosas que todavía me molestaban, pero en general tuvo momentos en donde sí, yo estaba como, necesito que ganes, así que gana, pero no. En fin, el final sí, estuvo mucho mejor. Hubo cosas que sí, no me cerraron. Aparte, bueno, hay otro personaje que parece que se llama Rhysand. Y ese personaje sí me causó mucho contrariedad porque hay momentos en donde sí me gustaba y otros momentos en donde lo odiaba. Y eso fue que terminara ahí en el limbo. Pero medio que al final sí, me parece que podría llegar a ganar muchos corazones. Pero en fin, el final sí es lo que rescató para mí esta novela, porque si no fuera por eso y por Lucien, yo le hubiera dado muchísimo menos puntaje, porque realmente
se volvió muy denso. Y algo que empeoró un poco las cosas es la escritura. Sarah J. Maas tiene una escritura muy particular en donde tiene como cierta repetición de frases o de conjunciones. Por ejemplo, ella arma las oraciones con y, entonces vos decís, ella era fuego y llamas y cenizas y bueno, más o menos arma algunas oraciones así que en general funcionan porque tienen como esa sensación de bien, de fuerza y de potencia. Ay, no sé cómo decirlo, no sé cómo explicarlo ahora, pero tiene un problema en sus frases. Repitamos eso. Las frases, a ver, tiene un problema con sus frases, sí, en el sentido de que se vuelven un poco repetitivas. Entonces, la historia en sí se vuelve repetitiva. Porque hay momentos en donde ella hace conjunciones o hace oraciones que son muy buenas y que son el tipo de oraciones que te quedan en la cabeza porque hablan mucho de fortaleza y la forma en que las hace bastante épicas. Eso es lo que hace. Ella hace no solamente oraciones, sino que hace escenas muy épicas, pero el problema es que a veces las repite o tienes o la forma en donde están puestas en el libro no siempre funcionan y eso hace que el libro se volviera, o sea, no ayudó mucho a como que el libro mejorara. Sin embargo, bueno, Lucien y al final más o menos zafaron un poco. Le doy 2 runas, no más, porque bueno, en general la primera vez que cuando lo leí realmente como que al principio lo odié mucho y después reflexionando le di un poco más de puntaje. Y en sí este libro tiene mucho potencial. Los libros que siguen son muchísimo mejores. Entonces, tal vez si no te gustó este libro, yo recomiendo que sigas con el segundo. Porque yo, en serio, yo le doy 2 estrellas. Le doy 2 runas. Pero a estos me los devoré. Así que, bien, más o menos eso es todo lo que tengo que decir por la novela. Ah, perdón. Bien, ahora voy a hablar un poco de los spoilers. O sea, vamos a poner una señal acá, por acá. Cuando esa señal desaparezca, o sea, mientras esa señal esté presente en pantalla significa que va a haber spoilers. Así que si vos no leíste este libro, por favor, hasta el final del video. O si no, vas a comer todas las spoilers y me vas a odiar. Así que bueno, spoiler. Ahora, ok. Bien, hablando de los spoilers, yo dije que había unas cosas de la relación de Feyre y Tamlin que me parecieron abusivas. Y fue específicamente... Hay 2 o 3 escenas específicas que me hicieron mucho ruido. Bueno, una es la de la fiesta, la del festival que ellos tienen en la corte de la primavera, que le dicen a Feyre que se tiene que encerrar en la pieza porque si no, bueno, él puede atacarla porque va a estar hechizado para buscar una hembra y eso, y aparear, bla bla bla. Entonces, bueno, Feyre entra a su habitación. El tema es que se aburre y se va a la cocina porque, bueno, es tonta. Pero bueno, la cuestión es que Tamlin se le aparece y, bueno, está bien que esté hechizado, pero termina mordiendo el hombro y la lastima. Entonces Feyre lo empuja y se va. Y, bueno, Tamlin también se va. El tema es que lo que me pareció muy malo fue que nunca más nadie hizo... O sea, nadie lo volvió como a decir, che, hiciste esto, eso estuvo mal. Yo sé que está hechizado, pero aún así para mí no es parte de la excusa porque eso pasó. Entonces tienen que hablarlo, tiene que estar puesto eso. Yo entiendo que es un libro de fantasía, bla, 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 pero ese tipo de situaciones no son positivas para poner en una novela y sin mencionar que estuvieron mal, digamos. O sea, porque no estuvo bien. Entonces, eso me molestó mucho. Y después hay otras partes en donde, bueno, también es muy protectora a veces. Como dije antes, muchas veces tiene sentido porque Feyre toma muchos riesgos, pero hay un punto en donde él no puede estar decidiendo por ella. Y, o sea, y ahí es el punto. O sea, tendría que hacer un esfuerzo para que Feyre comprenda los riesgos más que prohibirle a ella
lo que está prohibirle a ella hacer lo que está haciendo. Y hay otra escena que es el final, que es cuando, bueno, Feyre, él la deja ir, se vuelve con su familia, y después regresa cuando escucha lo de la maldición, le explican de dónde viene, que la maldición la puso Amaranta, que es la villana, digamos, de esta historia. Que le puso Amaranta, que supuestamente si Tamlin hacía que alguien que odiara a los hadas, a los Fe se enamorara de Tamlin, ella iba a levantar la maldición. O sea, la maldición iba a levantar y ellos iban a recuperar todos sus poderes en total, bla, bla, bla. El tema es que Feyre va a intentar rescatarlo. Amaranta le da como 3 oportunidades. Tiene que pasar 3 pruebas o resolver un acertijo que ella le da. Que hablando del acertijo, fue un acertijo muy boludo. Muy boludo, pero bueno, hablando de eso para después. La cuestión es que en un momento Feyre está casi muerta, más o menos, en su calabozo. No me acuerdo cuál de las 2 misiones, las 2 de las cosas que tenía que hacer acaba de terminar. Bueno, la cuestión es que ella está más o menos ahí moribunda. Y Tamlin se escapa y puede llegar a ella, pero en lugar de ayudarla, el muy desgraciado, lo primero que se le ocurre es coger. Porque sí, eso vas a hacer cuando la chica que supuestamente estás amando se está muriendo. Sí, vas a querer ir a coger. Tiene todo el sentido, macho, todo el sentido. En fin, la cuestión es que eso me molestó muchísimo. Y eso hizo que no me gustara mucho Tamlin. En general. Eso fue la frutilla de torta, digamos. A mí no me gusta Tamlin. Hasta este momento. Así que, bueno, eso es desde la parte de la relación. Después las otras cosas que no me tenían mucho sentido y que mencioné muy brevemente es que Feyre supuestamente mató a uno de ellos. O sea, mató a un Fe. Y eso hace que ella vaya a vivir con Tamlin. Lo que no tiene mucho sentido, que en realidad esto es más que todo cuando no sabes lo de la maldición y todo cómo tiene que resolverse, bla bla bla. Es que le da muy poco sentido a la primera parte del libro, porque no sabes no sabes de la maldición todo hasta más o menos 75% del libro. Entonces toda esa primera parte es bastante absurda porque ella no es una prisionera, pero aún así mató a uno de ellos, pero la tratan como si fuera un invitado, o mucho mejor. Y Tamlin se enamora de ella y es como, sí, pero acá hay algo que no me están explicando. Y bueno, eso termina resolviéndose cuando tenemos el infodumping de 10 páginas explicando todo lo que había pasado antes de que empezara el libro y todo eso. Pero aún así, digamos, eso fue un punto muy flaco de la historia. Y me parece que eso podría haberse trabajado más. Lo mismo con el final. Amaranta, siendo como la mostraban en el libro, me parece que nunca hubiera dado esa oportunidad a Feyre de derrotarla, pese a que ella, digamos, la subestimaba, digamos. No le hubiera dado esa oportunidad. Y aún así terminó muriendo por pelotuda, digamos. Así que, no sé. En general, esas son mis observaciones de esa parte. Y bueno, esto ya es el final de spoiler. Así que, chao, spoilers. Bien, ahora los que no habían, los que todavía no leyeron el libro. Sí, otra aclaración que yo no dije al principio, que tendría que haber hecho, es que este no es exactamente un libro juvenil. O sea, tiene escenas de sexo y algunas escenas que son de batalla que pueden ser un tanto explícitas. Entonces, si es, por ejemplo, si tenés como 15 años o menos y ese tipo de escenas te ponen muy incómoda, bueno, a lo mejor yo esperaría un par de años para leerlo. Pero si tenés más o menos mi edad, no te preocupes, estás ahí. En fin, bueno, esto ha sido todo. Espero que se me haya entendido. Espero que hayan disfrutado el video. No se olviden de dar like, de suscribirse al canal, de mirar las reseñas de mis amigas, porque yo sé que estamos empezando ahora y estamos muy emocionadas y queremos que todos nos gusten. Así que, y si tienen una recomendación o algún comentario del libro, específicamente si lo leyeron o de alguna cosa, alguna escena que se acuerden, por favor déjenmela abajo. Y bueno, nos vemos y esperemos que tengan buenas lecturas. Chao.